Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo que me parece fascinante. A ver, a ver. Vamos a analizar un material que a primera vista es súper básico, pero que esconde una ingeniería del aprendizaje increíble. Mm. Tenemos aquí unos extractos de una guía, se llama Essential Conversational Spanish, a Classroom Guide. La misión, por así decirlo, es meternos en las tripas de una primera clase de español, Desde cero absoluto. desde cero, y ver cómo se construye la comunicación, pues eso, desde la nada. Es que me encanta este punto de partida, de verdad, porque estos materiales revelan mucho más que un idioma. Totalmente. Revelan una filosofía sobre cómo aprendemos. O sea, no es solo qué palabras enseñas primero, es el orden y, sobre todo, cómo creas las condiciones para que esas palabras, pues, echen raíces, ¿no? Claro. Vamos a ver que cada paso está medido, pero al milímetro. De hecho, fíjate, lo primero que me salta a la vista es que las primeras frases no son hola o adiós. No, que sería lo lógico, sería lo esperable. Son instrucciones muy concretas. Cito, por favor, siéntense correctamente, saquen su cuaderno y un bolígrafo. O sea, antes de la primera palabra en español, hay un ritual, se prepara el escenario. Es una forma de marcar una frontera, de decir, vale, el mundo de fuera se queda ahí. Exacto. Ahora entramos en el espacio de aprendizaje, y aunque, bueno, hay pedagogías que dirían que empezar con tanta rigidez puede intimidar, Sí, un poco. yo creo que aquí el objetivo es otro. Busca crear un marco de seriedad, de concentración. Y justo después de eso, llega la que para mí es la viga maestra de todo. ¿Cuál? La frase del profesor. No tengan miedo de hablar. Aquí estamos para aprender juntos. Uf, es que esa frase es potentísima. No es una simple formalidad, ¿eh? Para nada. Es una declaración de intenciones. Es como si te dijeran, te doy permiso para equivocarte. Claro. De hecho, espero que te equivoques porque así es como funciona esto. Sin esa red de seguridad, yo me imagino que muchos estudiantes ni abrirían la boca. Exacto. Es que el enemigo número uno del aprendizaje de un idioma no es la gramática, No. es el miedo al ridículo. Y esta guía lo ataca de frente, en el primer minuto. Una vez desactivas esa bomba, ya puedes empezar a construir. Vale, pues vamos a ver cómo se construye. El primer bloque. Parte 1. Saludos y rutina diaria. Y es casi una coreografía, ¿no? Sí, totalmente. El profesor dice buenos días, clase, los estudiantes responden a la vez. Luego, ¿cómo están hoy? Y la respuesta, bueno, la que está preparada. Estamos bien, gracias. ¿Y usted? Es un baile muy sencillo, pero es que esa predictibilidad es la clave. Piensa que para el estudiante todo es nuevo, todo es amenazante. Claro, es un territorio desconocido. Este primer intercambio es como una zona segura. No hay lugar para el error. Es imitación pura. Y lo fascinante es cómo está escalonado. Empiezas con unidades cerradas. Hola, buenos días. Ujú. Y solo cuando eso ya es sólido, introduces una pregunta como ¿cómo estás?, que ya implica una respuesta un poquito más elaborada. Es un andamiaje perfecto. Pones un ladrillo, te aseguras de que está bien y solo entonces pones el siguiente. Claro, no empiezas por el tejado. Y el siguiente ladrillo, la verdad, es bastante grande. Sí, pasamos del saludo a la identidad. En la parte 2, presentarse en español. Aquí el profesor se pone como ejemplo y suelta toda la plantilla. Dice, hola, me llamo Carlos, soy profesor de español, tengo 35 años, vivo en Madrid, mucho gusto. De repente ya no son solo saludos, es una ficha de personaje completa. Y fíjate en la estructura de esa plantilla porque es brillante. Te da 4 cajones muy claros. A ver. Nombre, me llamo, ocupación, soy, edad, tengo y ubicación, vivo en. Al darte esta estructura, no solo te da un ejemplo, te da una herramienta. Unos moldes. Eso es, te da los moldes para que tú, como estudiante, puedas fabricar tu propia presentación. Y lo vemos funcionar al momento con el ejemplo de la estudiante, Ana. Cierto, simplemente cambia los datos. De Madrid a Barcelona, de 35 a 20. Vale, entonces el estudiante ya tiene su ficha de personaje, por así decirlo. Pero claro, ¿de qué sirve si no puedes conseguirla del resto? Ahí está. Me imagino que el siguiente paso tiene que ser forzosamente darle la vuelta a esas frases para convertirlas en preguntas, ¿no? Ahí está. Se cierra el círculo comunicativo. Entramos en la parte 3, preguntas básicas en clase. Y como dices, son el espejo exacto. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Y esto cambia por completo el rol del estudiante. Ya no es un mero receptor que repite. Ahora es activo. Pasa a ser un buscador de información.
Es un cambio de poder sutil pero fundamental. Y aquí la guía hace una pausa, una nota del profesor que me parece crucial. Dice, no olviden, tengo es para la edad, no soy. Ah, importantísimo. Es una aclaración que parece pequeña, pero para un hablante de inglés, por ejemplo, que diría I am 20, esto es oro. Es más que oro, es medicina preventiva. Este es uno de los errores más comunes, de los que se fosilizan. Uf, sí, Al señalarlo de forma tan explícita y tan pronto, el método está siendo proactivo. Ataca el error antes de que se convierta en un vicio. totalmente. Es que un error de esos es una pesadilla. Conozco gente que lleva 20 años en un país de habla inglesa y sigue diciendo I have 40 years. Claro, Es como una cicatriz de un mal aprendizaje inicial que ya no se va. exacto. Es como construir con un ladrillo torcido desde el principio. Tarde o temprano, la pared se resiente. Esta pequeña intervención quirúrgica, por así decirlo, es lo que distingue a un buen método de una simple lista de frases. Vale, ya podemos presentarnos y preguntarnos cosas. La interacción básica está. Pero claro, todo esto ocurre en un espacio, en el aula, y necesitas un lenguaje para entender qué hay que hacer. Justo. Ahí es donde entran las instrucciones del profesor, supongo. Ahí es, la parte 4. Instrucciones del profesor. Es una lista de verbos que son el sistema operativo de la clase. Escuchen, repitan, lean, escriban, hablen. Trabajen en parejas. Eso es. Lo interesante no es la lista en sí, sino lo que representa. Es el metalenguaje del aprendizaje. Son las reglas del juego. Y me llama la atención la selección. Abran el libro, cierren el libro. Es muy físico, muy concreto. Y eso no es casualidad, ¿eh? Al conectar una palabra como abran con la acción física de abrir un libro, estás activando el aprendizaje kinestésico. Ah, se crea una conexión neuronal mucho más fuerte. La palabra se ancla a un movimiento, a una experiencia corporal. El aprendizaje deja de ser algo abstracto en tu cabeza y pasa también por tus manos. Me parece una idea genial. Y siguiendo con el entorno físico, con lo que podemos tocar, la guía pasa a la parte 5, vocabulario del aula, el siguiente paso lógico, y empieza a nombrar el mundo inmediato del estudiante. Mesa, silla, libro, cuaderno, pizarra. Ponerle etiquetas a tu realidad más cercana. Pero fíjate que la metodología no es tomo una lista y memorízala. No, claro. Es un diálogo constante. ¿Qué es esto? Es un libro. Esta técnica es muy potente porque, primero, no aprendes la palabra libro aislada, la aprendes dentro de una estructura útil. Es un. Ya. Segundo, practicas el vocabulario de forma activa, no pasiva. Y tercero, y esto es muy sutil, enseñas de manera contextual los demostrativos, esto y eso, sin dar una clase de gramática teórica y aburridísima. Esto me recuerda a mis clases de francés en el instituto. A ver. Nos pasamos un mes memorizando los nombres de todo lo que había en clase, pero de forma aislada, como un papagayo. Luego salías a la calle y no sabías pedir un café. Claro. Este método lo integra todo de forma mucho más inteligente, siempre dentro de una necesidad comunicativa real. Esa es la palabra clave, necesidad. El lenguaje nace de la necesidad de comunicar. Si enseñas palabras sin una necesidad detrás, son solo sonidos vacíos. Aquí la pregunta ¿qué es esto? Crea la necesidad de la respuesta. Simple, pero increíblemente efectivo. Y todo esto, todas estas piezas que hemos ido viendo, la seguridad, los saludos, las preguntas, nos llevan al clímax de la lección. El momento cumbre. La parte 6, conversación corta en clase. Y aquí es donde, para mí, todo explota. El diálogo es, ¿te gusta aprender español? Sí. Sí, me gusta mucho. Y luego, ¿por qué te gusta? Porque es un idioma bonito y útil. Es que el salto que se produce ahí es gigantesco. Piénsalo. Hemos pasado de intercambiar datos objetivos y verificables, tu nombre, tu edad, Tu ciudad. a compartir algo que es puramente subjetivo y personal. Una opinión, un sentimiento, una motivación. Entonces, estamos diciendo que en lo que dura una sola clase, el método lleva al estudiante de no saber decir ni hola Sí, a poder expresar un sentimiento y justificarlo. Es un salto brutal. brutal. Y es que ahí está la magia. El lenguaje no es solo un código para transmitir datos, es un vehículo para la conexión personal. Y este material lo entiende. La meta final no es que memorices libro. No, la meta es que algún día puedas decir, me gusta este libro.
La introducción de 2 palabras, gustar y por qué, abre un universo de comunicación significativa. Ya no solo describes el mundo, ahora expresas tu relación con él. Es el paso de la información a la expresión. Y la guía es muy consciente de este viaje, porque la última parte, la 7, correcciones comunes, acaba con una frase que es un eco perfecto del principio. Cierra el círculo. No pasa nada si cometemos errores. Aprender es practicar. Vuelve a reforzar esa idea del entorno seguro. Es como un recordatorio final, ¿no? Has llegado hasta aquí, has sido capaz de dar tu opinión, has sido increíble, y si te has equivocado por el camino, no solo no pasa nada, es que era parte del plan. Lo que hemos visto no es una simple guía de frases, es un viaje. Sí, Un viaje que empieza creando un espacio seguro, te da las herramientas para definirte, para interactuar, y culmina dándote el poder de expresar una opinión, te da las palabras y sobre todo te da la confianza para usarlas. entonces, si lo resumimos, la arquitectura de esta primera clase se sostiene sobre varias vigas maestras. Ujú. La primera, y la más importante, es la psicológica, un entorno donde el error es bienvenido, fundamental. La segunda es una progresión lógica impecable, un andamiaje que va de lo simple a lo complejo. Y la tercera es un enfoque constante en la interacción real. Se aprende para comunicar. Si lo conectamos con el panorama general, lo que esta estructura tan básica está haciendo es sentar las cimentaciones para toda la complejidad futura. Cada pieza, desde ese primer hola hasta ese porqué final, es un ladrillo fundamental. Sin estos cimientos sólidos, cualquier cosa que intentes construir después, como el subjuntivo o los pasados, se tambalearía. Claro. Es preparar el terreno para que todo lo demás pueda crecer fuerte. Y esto me lleva a una última reflexión, para la gente que nos escucha. A ver. El material guía al estudiante para que responda a la pregunta ¿por qué te gusta el español? Con una plantilla, porque es un idioma bonito y útil. Sí, es una herramienta. Es una herramienta perfecta para practicar, pero el verdadero salto en el aprendizaje, más allá de esta lección, no es solo dominar esa gramática, es encontrar la respuesta personal y auténtica a esa pregunta. ¿Qué motivaciones únicas, más allá de lo bonito y útil, nos impulsan a sumergirnos en un nuevo idioma? Quizás es por una canción, por un libro, por conectar con las raíces. Por el simple placer del desafío. Exacto. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo se aprenderían las palabras precisas, las que no están en esta guía para expresar esa razón tan personal y específica, Ahí es donde el aprendizaje deja de ser un método. y se convierta en una aventura personal?